Estás escuchando podcast Derechos Humanos en Voz Alta. Te damos la bienvenida a este episodio en el que exploraremos dos pilares fundamentales para la protección de los derechos humanos a nivel internacional: el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, también conocida como la CPI. Dos herramientas distintas pero complementarias. Comencemos con el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Este sistema es impulsado por las Naciones Unidas y tiene un claro objetivo: monitorear, promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Los principales mecanismos son el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales de la ONU y los órganos de tratados de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, evalúa el historial de derechos humanos de los países mediante el examen periódico universal, una revisión que abarca a todos los Estados miembros de la ONU. Además, puede establecer comisiones de investigación para casos graves. Por otro lado, los procedimientos especiales son como los ojos y oídos de este sistema. Existen relatores especiales, que son expertos que investigan temas específicos, como la libertad de expresión o los derechos de los migrantes, y también hay grupos de trabajo que investigan violaciones concretas, como las desapariciones forzadas. Finalmente, los órganos de tratados supervisan que los países cumplan con los compromisos que asumieron al firmar tratados internacionales. Estos comités también reciben quejas de personas que denuncian violaciones a sus derechos, siempre que el país lo permita. En cuanto a la Corte Penal Internacional, la CPI, esta corte tiene una misión específica: procesar a individuos responsables de los crímenes más graves, aquellos que afectan a toda la humanidad. ¿De qué crímenes estamos hablando? De genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y desde 2010 el crimen de agresión. La CPI puede actuar en los territorios de los estados que han ratificado el Estatuto de Roma, o si el Consejo de Seguridad de la ONU lo solicita. Además, su jurisdicción se limita a crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002. Algunos casos destacados incluyen Omar al-Bashir, acusado de genocidio en Sudán; Thomas Lubanga, condenado por reclutar niños soldados en la República Democrática del Congo; y más recientemente, Dominic Ongwen, quien fue condenado en 2021 por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Uganda. Sin embargo, la CPI enfrenta desafíos: la falta de cooperación de algunos estados, dificultades para arrestar a los acusados y críticas por centrarse mayormente en África. En conclusión, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y la CPI son partes esenciales del rompecabezas global para defender la dignidad humana. Mientras uno se enfoca en proteger derechos, el otro busca justicia para las víctimas de los crímenes más atroces. En el siguiente episodio estaremos abordando las diversas relatorías existentes que no tienen carácter jurisdiccional. Podcast Derechos Humanos en Voz Alta, un proyecto del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos bajo los auspicios de UNESCO. Escúchanos en Spotify y YouTube. @CIPDH.